Entonces, siguiendo nuestra secuencia de estudios que estamos hablando de cómo funciona nuestra mente, cómo aprende, cómo puede interrelacionarse con este mundo natural, vamos a encontrar que los 5 sentidos son fundamentales, son de vital importancia. Y el sentido del tacto, que es el que nos toca en esta sesión, pues es uno de los que tenemos prácticamente en todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está propiamente en nuestra piel, ¿verdad? En todo lo que es en nuestro cuerpo, nos rodea, lo que podemos sentir. Generalmente, pues mostramos siempre las manos, porque las manos es con lo que agarramos, con lo que tocamos, con lo que manipulamos las cosas. Pero el sentido del tacto está prácticamente, podríamos decir, en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra piel. Y en este sentido, vamos a poder nosotros distinguir texturas, es decir, si algo es blando, si algo es duro, si algo es corrugado o algo es liso, pero también vamos a poder distinguir temperatura. Vamos a poder saber si algo está caliente o si algo está frío. Sí, vamos a distinguir temperaturas. En este caso, el sentido del tacto pues está muy ligado a la piel, y deben de saber o debemos de saber que la piel es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿sí? Y va a estar en todo nuestro ser. Entonces, la piel es un órgano. La piel sí es importante que entendamos el sentido del tacto, ¿verdad? El sentido del tacto, pues, nos va a proteger del frío, del calor, de la temperatura. También, pues, nos va a proteger de algo si es cortante, si es, digamos, nos podemos hacer daño. Y alguien dijera, bueno, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, así como el sentido de la vista también le proporciona información a nuestra mente. El sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto va a estar conectado directamente, como todos los demás sentidos, a nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es propiamente ese diseño que Dios nos dio en nuestro cuerpo para poder mandar las señales de nuestro cerebro a todas las funciones de nuestro cuerpo, pero también, pues, de movimiento, por ejemplo. Vamos a adquirir las sensaciones, o sea, vamos a ser sensibles, y está conectado a toda la parte sensorial de mi ser. El sistema nervioso, perdón, es muy, muy importante, porque prácticamente es la conexión del cerebro con todo lo que mi cuerpo puede hacer. Y entonces tenemos terminaciones nerviosas en todo nuestro cuerpo. Esas terminaciones nerviosas van a permitir mover, o sea, motricidad, nos van a permitir movernos, pero también nos van a permitir adquirir o sentir, ¿no? Ciertas cosas como, lo veíamos, la temperatura, también distinguir lo corrugado, las texturas, la cuestión si algo es duro, algo es blando, ¿sí? Entonces, es en el sistema nervioso que encontramos esta conexión. ¿Y por qué es importante mencionar el sistema nervioso? El sistema nervioso es ese motor de nuestro cerebro, de la parte física de nosotros, para nuestro cuerpo. Pero entonces el cerebro es la conexión de mi mente, es decir, de mi alma, con el cuerpo. Y por lo tanto, de lo que me rodea, de esta realidad, de este medio ambiente, con mi alma. Entonces, a los niños, por ejemplo, cuando se les da estimulación, pues ustedes han visto los juguetitos de estimulación temprana para los niños, tienen texturas.
tienen formas, tienen sonidos, ¿sí? De tal manera que ellos los empiezan a manipular y empiezan a experimentar texturas, cuestiones auditivas como los sonidos y formas que son parte del sentido del tacto. Entonces, ellos empiezan a adquirir conocimiento de su realidad mediante tocar. Es importante que nosotros entonces entendamos que el sentido del tacto nos permite tener información mediante tocar, por eso es tacto, ¿ok? Y en ese caso, amados, ¿por qué es importante saber y verlo a la luz de la palabra? Bueno, nuestra clase no es de anatomía, no es de, digamos, otro tipo de ciencias como biológicas o anatómicas o médicas, sino estamos tratando de entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero tiene una conexión con el mundo natural. Y Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, que todo lo que, las funciones que están en nuestro ser puedan honrar a Dios y no caminen fuera del diseño o del propósito. Entonces, yo tengo que saber gobernar mi cuerpo. Si yo hablo de que todo mi cuerpo está, digamos, sujeto, está ligado, se manifiesta el sentido del tacto por medio de la piel y de las conexiones nerviosas que yo tengo, esas conexiones nerviosas van a provocar o van a mandar una información que provocará una reacción en mi mente, que provocará una reacción en mi alma. Por ejemplo, si yo tiento algo caliente, inmediatamente lo suelto o me hago hacia atrás y eso me habla de peligro. Si yo manipulo algo que, digamos, es una textura riesgosa, pues entonces yo también voy a evitar hacer, ¿no? Como por ejemplo, algunas púas o clavos. Yo digo, debo tener cuidado. Pero en la parte espiritual, o mejor, sí, en la parte almática, que está conectada con el cuerpo, también genera sensaciones. ¿Qué pasa cuando yo, quizá por ejemplo a mí me hacen así? Si a mí de niño mi mamá me hacía así y me dormía, porque eso me provocaba bienestar y me provocaba tranquilidad, entonces, pues si alguien me hace así, me va a evocar lo mismo, es decir, voy a tender a dormir y a sentirme seguro. Pero si quien me hizo así me hizo daño, entonces cuando alguien me intente hacer así, yo voy a reaccionar a la defensiva. En el caso del sentido del tacto, obviamente, el pecado que podría estar más ligado o que sería fuente o que traería también por medio del sentido del tacto, pues podría ser la lujuria, podría ser la lascivia. No solo por los ojos lo entra, sino es qué sensaciones se despiertan cuando a mí me tocan y creo que la mayoría son adultos, cuando yo mismo toco mi cuerpo. ¿Sí? Hay un tabú muy grande en la iglesia respecto al cuerpo. Primera, porque se le considera como algo pecaminoso. El cuerpo es malo. No, el cuerpo no es malo. El cuerpo es un agente moral, ¿sí? Neutro. Mi cuerpo no es malo, porque si fuera malo, Dios no me hubiera dado un cuerpo. Dios no hubiera diseñado a la humanidad con un cuerpo. El problema es cómo yo uso mi cuerpo. Para la justicia, dice Pablo, mis miembros de mi cuerpo, sujetos a la justicia o esclavos del pecado para muerte. Entonces, todo lo que yo he vivido, sean cosas que me dañan, heridas, todo lo que yo he experimentado, que puede ser también cuestiones de tentación, de pecado, que están ligadas al cuerpo, a mi sentido del tacto. ¿Por qué? Porque yo sometí mis manos, por ejemplo, sometí mi cuerpo al pecado. Entonces, es esclavo del pecado, pero el cuerpo en sí no es malo.
yo lo uso para el mal o yo lo uso para el bien. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, el apóstol Pablo habla a los Corintios y dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios me habita en mi espíritu, que es el lugar santísimo, pero mi alma tiene que estar llena de la palabra, es decir, mi mente y mi corazón. Tiene que comer diariamente del pan que no es el pan del trigo. Dijo el Señor, no solo de pan, de trigo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo que alimentar mi alma mediante la palabra de Dios. Pero mi cuerpo también es parte de la presencia de Dios. Dios está dentro de mí y Dios tiene que irradiar, tiene que llenar toda mi vida. Esa dice la Escritura, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como en el templo de Salomón la gloria llenó toda la casa, así en mi vida la gloria de Dios tiene que llenar todo. Él desciende a mi espíritu porque soy nacido de nuevo. Y entonces de mi espíritu yo puedo salir, o sea, de mi espíritu va a salir hacia el hacia el alma y luego hacia el cuerpo. Entonces, esto sí es importante. Yo paso del espíritu al alma y del alma al cuerpo. Es decir, la presencia viene de adentro hacia afuera. La gloria viene de adentro hacia afuera. La transformación viene de adentro hacia afuera. Si no es así, si yo quiero primero transformar mi cuerpo, lo puedo hacer, pero voy a caer en una religiosidad. Jesús le habló a los fariseos y no les reprochó que supieran la ley, no les reprochó que fueran tan estrictos. ¿Sabes qué les reprochó? Que en su corazón no había un cambio, que ellos no vivían la palabra, solamente que tenían una apariencia de piedad. Entonces Jesús les dice sepulcros blanqueados, pero no reprochó que fueran estrictos, no reprochó que supieran la ley. No lo reprochó. Es más, Jesús dijo que si la justicia de los hijos de Dios no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos en el reino de Dios. Entonces, el problema de ver las apariencias o de vivir de apariencias es que caemos en una religiosidad, en una falsa justicia, en una falsa moral, perdón, y entonces nosotros no estamos con la presencia, no realmente tenemos la presencia, tenemos apariencia. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, respeto yo todas las doctrinas que existen, pero cuando, por ejemplo, se trata de transformar a las personas de afuera hacia adentro? Entonces, si, por ejemplo, en algún lugar consideran que los aretes o lo que es el ornamento de las mujeres, ¿no? El poder arreglarse, es algo pecaminoso, se lo quitan. No aretes, no relojes, no joyas, no pintura, no maquillaje, etcétera. Faldones largos y tiene una apariencia. Esa apariencia, ¿por qué? Conocí gente de mucho corazón, de mucha sinceridad, que dijo, por Dios yo lo hago, y lo hizo de todo corazón, de verdad. Gente que simplemente mis tías, que dos ya de ellas están con Cristo, que fueron las primeras que se convirtieron, cuando llegaron a la iglesia y oyeron esa enseñanza de no puedes entrar con pantalones, todos sus pantalones los cortaron, y como no tenían dinero en ese momento para comprarse una falda, no, dijeron, yo quiero ir a la iglesia, cosieron los pantalones como falda. O sea, los abrieron, luego los cosieron como falda. Ellas querían acercarse a Dios, querían conocer a Dios, habían tenido un milagro y un encuentro con Dios. Entonces, había gente que lo hace de convicción, sí, es cierto. Pero mucha gente no lo hace de convicción, lo hace por compromiso, porque si no, no me dejan entrar o van a pensar que yo soy una pecadora. Entonces, no es una cuestión de afuera hacia adentro. No. Dijo el Señor, primero limpia el interior del vaso. Si limpias el interior del vaso, va a correr de adentro hacia afuera. Dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva en su interior, o sea, y saltará una fuente de agua para vida eterna. Entonces, ¿por qué es importante que yo sepa esto del sentido del tacto? Porque está en mi cuerpo. Y entonces tengo terminaciones nerviosas que provocan cosas, que causan reacciones a mi cuerpo, y que si yo no soy consciente de que soy templo del Espíritu Santo, puedo deslizarme. Sí. Entonces, lo digo primeramente para los solteros. Deben de cuidar su cuerpo.
Deben de saber que es templo del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo habla acerca de que el Espíritu Santo es celoso, nos anhela celosamente. Cuando dice nos anhela, significa que Él exige una pertenencia, es mío para mí. Es mío para mí, no lo comparto. ¿Sí? No quiero cohabitar, no quiero habitar con el pecado. Entonces Pablo sigue escribiendo y dice, ¿qué comunión hay Cristo con Belial? Belial en la Escritura es sinónimo de un espíritu de inmundicia. Los hijos de Belial eran los que no tenían temor de Dios, eran los perversos, eran los idólatras. En el Antiguo Testamento muchas veces cuando tú lees la palabra impío y que eran impíos o que eran malvados, en algunos textos vas a encontrar que en el original se les llama hijos de Belial, hijos de inmundicia, gente sin temor de Dios. Temor de Dios es respeto. Entonces yo tengo que cuidar mi cuerpo. Yo tengo que proteger el templo del Espíritu Santo, pero también tengo que mantenerme en santidad. Cuando de adentro hacia afuera va emanando la presencia de Dios, entonces es inevitable que la misma santidad de Dios también vaya emanando. La santidad de Dios por dentro me va transformando y va transformando mi alma. Recuerda, el espíritu nace de nuevo, el alma no. El alma tiene un proceso de restauración, de renovación. Tengo que renovar mi mente, tengo que renovar mis emociones, tengo que renovar mi manera de pensar para que yo transforme mi manera de ser. Entonces, mi cuerpo va a manifestar lo que hay adentro de mí, porque finalmente el cuerpo es el instrumento por el cual yo ejecuto la justicia o ejecuto la maldad. Entonces, a veces nos vamos a encontrar que nuestro cuerpo fue contaminado. Dice Pablo que el que se une a una ramera está uniéndose en fornicación, está estableciendo un yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo no es una carga. Un yugo es una atadura para caminar a la par. Un yugo permite que los dos animales, los bueyes, caminen a la par sin que uno se adelante, para que vayan al paso y puedan arar la tierra. Un yugo significa yo quiero caminar a la par, porque vamos al mismo lado y porque somos de lo mismo, participamos de lo mismo. Entonces Jesús dijo, lleva mi yugo. ¿Por qué? Porque significa, ve a la par conmigo, imítame, sígueme el paso, somos iguales. Pero el yugo de Belial, lo que dice la Biblia es, no puedo tener el yugo de Cristo a la derecha y el yugo de Belial a la izquierda, porque entonces dice la Escritura, Belial y Cristo no tienen, o Cristo y Belial no tienen ninguna comunión. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? Entonces, vamos a encontrar que en el hebreo la palabra piel significa or, o ere, or. Y or significa piel, piel. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, dice que esos huesos estaban secos y comenzó a subir la carne, los tendones, se juntaron los huesos, y dice que la piel los recubrió al final. Pues aquí hay algo bien interesante. La piel es la cobertura del cuerpo, es la funda, ¿sí? Va a proteger a los músculos, va a proteger a los huesos, a los tendones, que a su vez estos protegen pues a los órganos vitales. Pero la piel es la cobertura final. Entonces nos vamos a remontar a Génesis capítulo 3. Cuando el hombre peca, dice que se halla desnudo, dice, tengo la conciencia de que estoy desnudo y tengo miedo. No había antes sabido que estaba desnudo, no. ¿Por qué? Porque Dios tenía un diseño de cobertura sobre Adán y Eva. Hay quienes dicen que tenían cierto pelaje, ¿sí? Pero otros teólogos afirman que la cobertura consistía en que su piel, su cuerpo era luminiscente. Muchos no lo creen y piensan que esto es una cuestión de fábula o digamos de así como que de imaginación. Pero tiene mucha congruencia. ¿Por qué? Porque tú te vas a encontrar en toda la Escritura que no va a haber ningún momento donde Dios apruebe el desnudo, el estar desnudo. El estar desnudo siempre en la Escritura va a ser sinónimo de vergüenza. ¿Sí? En algunas ocasiones es sinónimo de un castigo.
Vamos a ver al hijo pródigo, terminó desnudo, no tenía la cobertura, ese vestido de honra. La desnudez en la Biblia, no por el cuerpo, sino por lo que implica, es un sinónimo de vergüenza, es un sinónimo de afrenta. Y todos los pasajes que tú encuentras en la Escritura, cuando oyes de que estás desnudo, por ejemplo, Apocalipsis 3, de la iglesia de la Odisea, en Génesis 3, cuando habla de Adán y Eva, en Ezequiel capítulo 16, me parece que es, cuando habla de las dos hermanas, a Oliva y a Olivama, dice que estaban desnudas. La desnudez es sinónimo de vergüenza, es sinónimo de no tener cobertura, de no tener protección. Entonces, el mismo Señor habla y dice, no descubrirás tu vergüenza o la vergüenza de tu desnudez. No descubrirás la vergüenza de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hermana, de tu etcétera. Hay una protección para la cuestión de la desnudez, el cuerpo sin ropa. Entonces, en la Escritura me enseña que a Dios no le gusta la desnudez. Si no le gusta, entonces, ¿cómo por qué habría creado a Adán y a Eva desnudos? Obviamente los creó desnudos, pero les dio un diseño de luz. Y aquí ves donde entra algo interesante, que en la palabra luz en hebreo es or, oere. La palabra piel también se oye oere. ¿Sí? Entonces, hay un diseño de luz que Dios había dado a los hombres en la piel, en el cuerpo. Entonces, ellos no podían ver su desnudez porque había una cobertura de gloria. Esa cobertura de gloria, pues era su inocencia, esa cobertura de gloria era su santidad. El pecado original no fue el pecado sexual. El pecado original fue la desobediencia. La teología romana dice que el pecado original fue un pecado sexual. No, no fue un pecado sexual. Obviamente, lo que ellos hablan es algo que pasó con Eva para tener a Caín, pero no tiene que ver con el pecado original. Entonces, el diseño de luz está en la piel, en el cuerpo. No sé si tú te has percatado, pero yo me he percatado y tengo como que una pequeña hipótesis, porque me ha tocado ver, y no por juzgar, créanme que no por juzgar, pero he visto que cuando una persona cae en inmoralidad sexual o es adicto o está en cautiverio muy prolongado, muy fuerte de inmoralidad sexual, he visto como que no tengo ahorita la forma de cómo comprobártelo, porque tendría que tener fotografías quizá y ver como que el brillo y como que ver la piel, pero he visto, esa ha sido mi percepción quizá todavía muy empírica, de que he visto, por ejemplo, personas con inmoralidad sexual, como el homosexualismo, como la cuestión de los trans, y he visto su piel y algo tiene su piel. No sé cómo explicarlo, pero como que se vuelve ceniza, opaca, como que algo pasa en esa piel. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente están atentando contra su propio cuerpo. Dice la Escritura que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando alguien fornica, está atentando contra todo su cuerpo, está pecando contra sí mismo, pero además está ensuciando los 5 sentidos. Cuando alguien fornica, está ensuciando la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. ¿Sí? Quedan contaminados los sentidos. La pornografía también, va a ensuciar los 5 sentidos. Entonces, es de cuidado que nosotros entendamos que Dios creó al hombre en santidad, en luz, en justicia. Si yo hago bien las cosas, entonces mi cuerpo está en luz, pero si no, está en tinieblas. Entonces Adán y Eva quedaron desnudos. ¿Por qué? Porque esa luz se apagó. Tuvieron una conciencia. No habíamos entendido, no habíamos conocido la desnudez. Y hoy están desnudos a causa del pecado. Y entonces, están desnudos a causa del pecado. ¿Y qué hace Dios? Los cubre.
Los cubre porque ellos habían cosido hojas de higuera. El problema es que era una cuestión temporal, era una cuestión que no iba a servir. Entonces, ellos se cosieron hojas de higuera, pero Dios, ¿qué les puso? Dios les puso una piel de animal, porque tenían que sacrificar para perdón de pecado, enseñando que la cobertura tenía que ser algo que durara más. Cuando Cristo viene, muere, y ahora la cobertura que nos da no es una piel de animal, ahora estamos revestidos de Cristo. Esto es algo hermoso. Estamos revestidos de Cristo. Dice, despójate del viejo hombre, que es esa funda mala de pecado, y revístete de Cristo. Amén. Entonces Pablo dice, yo no puedo unirme en yugo desigual con una ramera. ¿Por qué? Porque entonces Cristo está uniéndose a el pecado. ¿Sí me explico? Entonces es Cristo, porque Cristo está en mí, Cristo está en mis ojos, está en mis manos, está en mis oídos, está en todo mi cuerpo. Sí. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Entonces, Pablo enseña a los romanos, dice que nuestros cuerpos deben estar sometidos como instrumentos de justicia, no de iniquidad. Entonces, si hay un pecado o hay pecados que pueden manifestarse a través de el sentido del tacto. Sí. Entonces, Adán y Eva pecaron, ¿ok? Pecaron, ellos fueron engañados por sus sentidos, en este caso por el tacto. No sé, ya te lo expliqué. Eva tocó el árbol, no murió y luego comió. Entonces, es un vehículo, puede ser un vehículo de pecado. Dios no le gusta la desnudez. La desnudez es sinónimo de vergüenza, es sinónimo de rebelión, es sinónimo de castigo también. ¿Y qué hizo? Los reviste. Ok, los reviste. Toda la representación romana de lo que es el cielo, de los ángeles, de toda la historia bíblica, acá a cargo de Miguel Ángel, vamos a entender que tiene una connotación que no es de Dios, que en la mayoría son angelitos desnudos, son niños, y que vamos a ver a Dios mismo desnudo, vamos a ver a Adán desnudo, vamos a ver las esculturas y demás con la desnudez. Dejen, pongo pausa. Muy bien, entonces, Adán y Eva pierden el diseño de luz. Hay una concordancia, bueno, hay una coincidencia, llamámoslo así, entre esas dos palabras, luz y piel. Mi cobertura tiene que ser de luz. Moisés, vamos a corroborar un poquito esto. Moisés, cuando él sube a pedir perdón y recibe nuevamente la ley, dice la escritura que la gloria de Dios descendió cuando él le dijo, muéstrame tu gloria. De tal manera que cuando él desciende, su rostro brilla. Tuvo una glorificación Moisés. La gloria lo impregnó, esa gloria cayó sobre él, pero esa gloria Tiferet lo va a transformar. Esto ya lo expliqué, por eso no lo voy a explicar ahorita, porque si ustedes me preguntan, ¿y pastor qué es eso? Entonces los voy a colgar, porque ya expliqué el tipo, cómo se manifiesta la gloria, lo que es la gloria Shekinah, lo que es la gloria Tiferet y lo que es la gloria Kabot. Entonces, la gloria Tiferet me va a transformar porque eso se impregna. Entonces, la gloria de Dios impregnó la piel de Moisés, o sea, el cuerpo lo envolvió, porque dice que le puso la mano para que no lo viera, lo guardó sobre la peña, lo escondió, pero pasó la gloria de Dios proclamando el nombre del Señor. Y cuando él queda brillando, porque él había visto la gloria de Dios, cosa que ningún otro mortal le había tocado ver, y él comienza a resplandecer, su piel sufre una modificación genética. Una modificación genética por la gloria de Dios. Entonces, teológicamente lo podemos decir una glorificación. Glorificación significa que la gloria lo transformó. Dice Pablo que nosotros anhelamos que este tabernáculo, ¿verdad? Que este cuerpo se revista de gloria. Pablo dice, no lo podremos quizá alcanzar en esta tierra. ¿Por qué? Porque provenimos del pecado. Provenimos de la maldad, de la iniquidad, y mucho tiempo nosotros mismos también estuvimos en pecado. Entonces, imagínate,
Cuando nosotros hemos pecado, nos vamos desgastando por el pecado. Quiero que sepas que tu cuerpo se desgasta a causa del pecado. Que tu cuerpo sufre un deterioro físico, energético, de vitalidad, pero también sufre un deterioro, ¿sí? Obviamente moral, pero es un deterioro que tiene que ver con el pecado. O sea, el pecado me desgasta. El pecado me destruye. Y dice Pablo, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero pastor, Dios, cuando muramos, nuestro cuerpo será lleno de la gloria, será transformado. Tú tienes que saber que este cuerpo se va a revestir de inmortalidad. Este cuerpo se va a vestir de incorrupción, es decir, que se va a renovar. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Eso es importante. El cuerpo de Cristo cuando resucitó, pues tenía la figura de Cristo, sí, porque tenía el rostro, lo podían ver, sabían que era Él, pero tenía él ya no estaba sujeto a las leyes del tiempo, del espacio, del deterioro. Cuando la muerte entró al hombre por medio del pecado, entonces comenzó un proceso de autodestrucción. En cuanto tú y yo nacemos, comienza un proceso de autodestrucción. En la piel específicamente se llama oxidación. La oxidación es que entramos en contacto con la atmósfera terrestre que está propiamente llena de oxígeno y el oxígeno nos va oxidando, así como el metal se oxida. ¿Por qué se oxida el metal? Bueno, se oxida no solo por el agua, sino se oxida por el aire. ¿Por qué? Porque es el oxígeno, está expuesto al medio ambiente, entonces va provocando un proceso, una reacción, de tal forma que el oxígeno lo va desgastando. Nuestra piel se oxida. Entonces, imagínate el pecado que hace, nos destruye. Moisés alcanzó un nivel de santidad tremendo, tremendo, para haber subido a Dios, a la presencia de Dios, ver el rostro de Dios, o sea, que veo cara a cara, y tener una glorificación sin que haya muerto. O sea, él alcanzó una parte de su glorificación sin morir, cosa que nosotros quizá hasta que muramos la vamos a alcanzar. Pero déjame decirte algo, si nosotros entendemos el poder de la santidad en nuestro espíritu, alma y cuerpo, entonces vamos a mejorar mucho nuestra vida y nuestra calidad de vida. Nuestro cuerpo va a funcionar de una manera mejor. Y además vamos a poder tener una manifestación de comunión o de la presencia de Dios de una mejor forma. Si yo aprendo a cuidar mi cuerpo, si yo aprendo a saber que no puedo pecar con mi cuerpo, entonces la presencia de Dios va a fluir más en mi cuerpo. O sea, va a fluir en mi espíritu, alma, pero también va a impregnar mi cuerpo. Entonces, mis manos van a poder ser usadas para gloria de Dios, van a poder ser usadas para sanar, para liberar. Mi boca será instrumento de justicia, de alabanza a Dios. Dice el salmista, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Entonces, el poder de la santidad es una cobertura, por ejemplo, para mi salud. Es una cobertura para mi corazón, pero también es una cobertura para que yo no me enferme o que pueda superar una enfermedad, porque la enfermedad fue producto del pecado. Ciertamente, algunos quizá podemos tener algún momento de enfermedad, como Pablo estuvo enfermo, pero él entendió y dijo, no, ¿sabes qué? Dios me guarda, me mantiene aún vivo, porque hay un poder en la santidad. La santidad es importante. Pablo dice que inclusive, fíjate, dice, lavados los cuerpos con agua limpia. Está hablando de una cuestión de una purificación, pero es importante que entendamos, en la parte física que nos toca de mayordomía, de cuidar nuestro cuerpo, sí debemos nosotros de mantenernos puros, es decir, físicamente pues limpios, pero también moralmente puros, sin contaminación. Cómo usamos nuestras manos, nuestros dedos, cómo usamos nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque esto genera una reacción en mi corazón, o mejor dicho, en mi alma, que se va a manejar mediante el sistema nervioso. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando hemos ministrado algunos que oramos mediante una oración que habla del sistema nervioso. El sistema nervioso central,
el sistema nervioso periférico, el simpático y el parasimpático, ¿verdad? Que es propiamente todo esto que es el sistema nervioso. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Bueno, lo mismo que te decía, nuestro cuerpo es templo, pero tiene puertas hacia nuestro espíritu. Entonces, hay una conexión directa con el alma y con el espíritu. Imagínate que si yo peco con mi cuerpo, que es con lo que pecamos, pues la conexión va directo a mi alma y contamina. Hay pecados que pueden contaminar mi espíritu, ¿sí? Entonces, es importante que yo cuide mi cuerpo. Es importante que yo libere mis sentidos de todo pecado, de toda contaminación de iniquidad de pecado, de toda memoria sensorial de pecado, ¿sí? Porque entonces si no va a provocar ahí una puerta, o sea, hay una puerta abierta que entonces detonará un pecado en específico. Entonces, Pablo dice, eso se va a revestir, sí, pero entre tanto que se reviste, dice que nuestro espíritu anhela, gime por ser revestido. Pero ¿cómo me revisto? Entonces dice, despójate del viejo hombre y revístete de Cristo. Revístete de Cristo todos los días, revístete de Cristo en tu sexualidad, en tu mente, en tu voluntad, en tus pensamientos, en tus emociones. Revístete de Cristo. La solución es Cristo. ¿Sí? La solución es Cristo. Entonces, sí debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Cuidarlo, protegerlo del pecado y someterlo a Dios. Yo tengo que pedirle al Señor, límpiame. Hay veces que quizá nuestra vida pasada, como lo dice Pablo, Pablo enumera y dice los idólatras, los fornicarios, los que se echan con varones, etcétera, los calumniadores. Dice, y esto eran algunos de ustedes. O sea, le está escribiendo a la iglesia. Dijo Jesús, no vine a llamar a los santos, sino a los pecadores para arrepentimiento. ¿Cómo es que tú viviste tu vida pasada? Por ejemplo, ¿cómo es que tú contaminaste tu cuerpo? Tu cuerpo lo puedes contaminar mediante lo que es la fornicación, y la fornicación implica una serie de actos o conductas. La fornicación tiene que ver con la pornografía, la fornicación tiene que ver con las fantasías, o sea, las fantasías sexuales, la fornicación tiene que ver con los sueños eróticos, la fornicación tiene que ver con heridas, ¿no? Violación, abuso. La fornicación tiene que ver con la perversidad, la perversión. La fornicación tiene que ver con la inmundicia. La palabra inmundicia habla de todas las prácticas sucias que son antinaturales. La Biblia, Pablo dice, son contra la naturaleza. Dios creó un diseño en tu cuerpo, pero cuando hay algo fuera de la naturaleza, entonces. Y cuando hubo abuso en alguien, de manera, cuando eran pequeños o no podían defenderse, o una etapa temprana de su adolescencia o de su juventud, pues alguien contaminó, profanó mi cuerpo. Yo no lo hice, yo no quería, no, pero lo profanaron. Y despertó en mí sensaciones, despertó en mí conductas. Vamos a encontrar a niños o niñas o adolescentes que se masturban. ¿Por qué? Porque fueron despertados en su sexualidad a muy temprana edad, fueron tocados, fueron lastimados. Entonces, yo tengo que saber, Padre, ¿por qué tengo esa sensación? ¿Por qué a mí me cuesta trabajo? ¿Por qué yo caigo? Bueno, porque quizá yo tuve un problema. Entonces, tengo que ser libre. Tengo que ser libre de esas prácticas, tengo que ser libre de esas raíces. Por el otro lado, si yo lo hice, si yo hice algún mal contra alguien, si yo lastimé a alguien, también tengo que ser consciente de eso y llevárselo a Dios. Y decir, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que he hecho esto. Obviamente es una cuestión muy personal, muy íntima, y las dos, ninguna es fácil de reconocer y mucho menos de confesar.
Obviamente se requiere la decisión, la determinación y el valor de decir yo quiero salir de esto, sea porque fui víctima o sea porque yo fui victimario. Sí. Que puede ser, por ejemplo, en pensamiento. ¿Cómo en pensamiento, pastor? Sí. Quizá yo nunca ejecuté un acto de tal maldad contra alguien, pero lo pensé, lo imaginé. En mi mente yo lo provoqué. En mi sueño yo lo ejecuté. Pero era un sueño, pastor, no, porque mi mente causó, o sea, tomó una decisión en el sueño. Yo estaba consciente. Sí, porque el sueño afloró o sacó a la luz algo que estaba escondido en mi corazón. Quizá yo vi un video donde se le hacía daño a alguien, sobre todo lo que tiene que ver con la pedofilia y con esas prácticas abominables en contra de niños. Déjame de saber que es una industria tan perversa, y es una mafia tremenda. Bueno, hay muchas, pero son redes para poder producir tanto material, que se roban a bebés. Porque no has visto que hay casos donde dice violó a su niño de 3 meses, violó a su niña de 3 meses. ¿Cómo es posible? Sí. Bueno, hay material gráfico que es pornografía. La pornografía significa la representación gráfica de la fornicación o de la inmoralidad sexual. Entonces, imagínate, son cosas perversas, abominables. Pero ¿qué pasa cuando yo las veo? Yo no fui pastor, no, pero tú estás siendo partícipe porque estás consumiendo un producto a costa de el dolor, el sufrimiento, la muerte o todo lo que les hacen a esas personas. Tú eres un consumidor. Tú participaste, no estuviste ahí, pero participaste, es como si tú mismo lo hubieras hecho. Entonces, yo tengo que reconocer, chispas, yo lo hice. Yo también participé. Porque quizá eso también despertó en ti algo. Como quizá no lo hiciste, pero hay gente que sí lo hizo. Hay casos, te digo, de gente que hace cosas y dice, ¿de dónde lo vio? ¿Dónde se lo imaginó? Bueno, entonces, el hecho, por ejemplo, de las grabaciones ahora que se dan, y hablo a los padres de familia y hablo a los hijos, no sé si hay adolescentes, porque luego no se me conectan a las clases, pero graban con celular, ahora que tan fácil es grabar, a las mujeres en el metro, en el transporte, sin que se den cuenta, las van grabando. Y esos videos los venden en la web oscura. Y entonces eso le llaman packs, como paquete en inglés, packs. Entonces tú te vas a dar cuenta que en el Facebook, por ejemplo, hay anuncios que dicen vendo silla, vendo un carro, vendo una cuna. Pero hay anuncios, como eso está prohibido legalmente, lo que ellos hacen es ponen, no sé, con doble sentido ciertas imágenes y dicen packs. Y le ponen oferta, peso. Entonces, si tú ves lo que anuncian, no sé, vendemos fruta, pero es con un doble sentido y te dice, ¿sabes qué? Para que te podamos realmente vender, contacta tal teléfono con seriedad y hay catálogos, hay videos, hay esto. O sea, dices, pues no, que era una cuestión. O sea, el anuncio decía otra cosa, pero decía packs. Y así como eso hay muchos que están camuflados. Y entonces graban a las señoritas, graban a las niñas. Apenas hubo casos en la UNAM, no me acuerdo si era en la facultad de ciencia social, no, de ciencias políticas, o era otra, donde en los baños se grababa. Ahora es tan fácil
poder tener acceso a ese material. Porque la gente en TikTok hace muchas cosas, en Facebook hace muchas cosas. Si tú tienes hijos, niños, tú mira qué suben. Es tu decisión. Yo no te recomendaría que tu hijo, si fuera menor de edad, no sé, tuviera un Facebook, un TikTok, pero ¿qué crees? Y no me ando espiando a nadie, pero cosa curiosa, hay niños, adolescentes que tienen su TikTok. ¿Y qué suben? ¿Qué miran? Entonces, de repente todos sacan la pose así con el celular. O sacan la foto de las artistas sensuales, los videos sensuales. Todos los videos de TikTok son sexuales, sensuales. Hay unos más pornográficos que otros, pero finalmente es lo mismo. Y es de lo que se nutre la gente. Pero qué curioso que a veces, si nos descuidamos, nuestros propios hijos pudieran hacer exactamente lo mismo. Y a veces ni siquiera saben lo que están haciendo. O sea, yo veo a algunos de nuestros adolescentes y digo, Señor, son tan inocentes. O sea, todavía hay una ingenuidad, pero la maldad los está acosando, los está persiguiendo. Todavía no hay maldad en ellos, pero, o sea, muchos no son conscientes de muchas cosas. Pero imagínate, ¿qué publican ellos? Entonces, que publiquen así, dices, no puede ser. Porque entonces ya se hipersexualizó a los niños, se hipersexualizó a los jóvenes. Entonces tú empiezas a ver los Facebook, empiezas a ver los comentarios y te sorprendes. Y dices, ya están siendo expuestos a pornografía, ya están siendo despertados su sexualidad para el mal. Entonces, debemos de ser cuidadosos los que tenemos hijos o hijas, sean niños o adolescentes. ¿Qué publican? ¿Cómo se publica? ¿Por qué? Porque los pederastas, los violadores, las redes de trata están buscando eso, a ver qué vulnerabilidad hay de seguridad, vulnerabilidad emocional, vulnerabilidad económica. Hay una web, una página creo, una plataforma que se llama OnlyFans. Y tú vas a decir, ay, el pastor, ¿cómo sabe tanto? Bueno, no ando viendo, sí. Pero OnlyFans es una web pornográfica, o sea, que vende material explícito de pornografía por suscripción. Y entonces muchos artistas que dijeron, pues ya no me contratan para cantar, no me contratan para actuar. Y puedo sacar dinero, tanto artistas, deportistas o cualquier persona. Y si yo quiero vender fotografías o videos de una manera legal, porque pues hay un marco jurídico. Acuérdate, yo digo legal porque una cuestión son las leyes de los países y otra cosa es la cuestión de Dios. Entonces, donde ellos se dan de alta, ellos cobran por las fotografías. ¿Sí? Desde $5 mensuales y órale, hasta cantidades exorbitantes, por videos más privados o más explícitos, o fotografías más privadas o más explícitas. Entonces, cuidado, amados, cuidado, porque, oh sorpresa, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos están siendo expuestos a cosas que a veces no nos percatamos porque estamos ocupados, porque no nos vemos qué tenemos en el celular. No, es que yo ya le dije, ya sabe, no es cierto. Mi trabajo es estar, dice, se lo repetirás y se lo repetirás. O sea, eso de que yo ya le dije y él ya sabe, eso está mal bíblicamente. Mi función es estar encima de él y estar encima de él. No tenerlo escondido, no tenerlo atado, pero sí estar al pendiente. Y ¿sabes qué? Sabes que esto está mal. Y confrontar y confrontar y confrontar. De manera educada, de manera sabia, ¿sí? No debo de ser grosero, pero si yo digo, no, es que ya sabe, esto está mal. ¿Por qué? Porque entonces no es un huérfano. Pero ya tiene 14, tendrá 14, 15, pero yo tengo que estorbar, dice, estórbalos. Sí. Quizá a los 18 pueda tomar decisiones legales y ya ser mayor de edad, pero mi función como padre es estorbar y es decir, sabes que esto está mal.
quizá no te puedo yo castigar como cuando eras niño, pero sí puedo yo decirte y decirte y decirte y decirte y decirte hasta el cansancio. Pablo le dijo a Timoteo que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende con toda mansedumbre, pero exhorta, 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 exhorta. Entonces, tú revisas lo que hay ay no, pastor, ¿cómo crees? Si no estamos en el siglo pasado, no, por eso mismo. ¿Cómo tú supervisas? ¿Cómo tú te das cuenta? ¿A quién le escribe? Se han demostrado casos y investigaciones de niños o niñas o adolescentes vulnerables porque están tristes, porque se sienten solos, porque piensan que nadie los quiere y por ahí encuentran amigos en el Face y hoy, ay, qué buena onda es esta muchacha o qué buena onda es este muchacho. Y cuando llegan a tener citas a ciegas, se sorprenden porque son gente madura, son ancianos perversos o son redes de trata. ¿Sí? Entonces, ¿qué están viendo? No, pues es que mis hijos no ven pornografía, pastor. Ok, tú dices que no. Checa qué videojuegos juegan. Vaya la redundancia. Porque los videojuegos están llenos de pornografía. Checa qué caricaturas. Porque, por ejemplo, lo que es Bob Esponja es una apología a la vida sexual o a la homosexualidad del Bob. O sea, es un niño o un joven que tiene una vida homosexual y que busca la aceptación y está hipersexualizada. Vamos a ver otros casos de series, de películas, de caricaturas. Por ejemplo, las dichosas mangas. ¿Qué es las mangas? Son esas caricaturas de animes o esas caricaturas japonesas que son de pura pornografía. Pornografía porque ponen los dibujitos de las japonesitas muy sensuales, con desnudos a veces. Entonces, sí ven pornografía. Sí, sí ven pornografía. Imagínate, yo, uno de nuestros viajes ministeriales a Saltillo, yo descargué unas películas de Netflix y cometí el error de no revisarla, o sea, no la vi antes. Decía que era para niños, la clasificación de niños y que la historia de unas galletas. Dije, pues unas galletas. Se las puse a mis niños. Regresamos y dijeron, papá, ¿nos vuelves a poner en la casa las películas que vimos en el camino? Sí, papá. Y yo me senté a verlas con ellos. Dije, la quiero ver. Porque ellos la vieron en el iPad cuando íbamos de camino. Ya de regreso, cuando nos sentamos a ver en la casa de ustedes, y la vemos, oh sorpresa, oh sorpresa. Dentro de los primeros 15 minutos o 20 minutos, 2 escenas que dije, no puede ser. Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque hablaba del homosexualismo, hablaba de la vida transexual, pero no lo decía como te lo estoy diciendo. Porque he escuchado gente que dice, ay, pastor, es que su mente está sucia. Usted es lo que usted piensa. Y es lo que te dice el mundo. No, es que es lo que tú crees. Así se te hace, pero no es cierto. Como no lo hacen explícitamente, entonces dicen, no, es cuestión de que, ahora sí que si eso traes en la cabeza, eso vas a pensar. No es cierto, lo apagué inmediatamente, les dije, hijos, perdónenme. Oré por ellos, le pedí perdón a Dios, dije, Señor, perdóname. Sí, porque me metieron un gol. Entonces, tenemos que ver qué están viendo. No digo que quizá hackees el teléfono de tus hijos, pero que sí te acerques a ellos. Oye, ¿qué están? ¿Con quién se juntan? ¿Quién es su amigo? ¿Quién es su novio? Porque yo respeto la decisión de ustedes como padres, de que si ustedes dicen, mi hijo puede tener novio en la primaria, en la secundaria o en la prepa, es cosa tuya, ¿sí? Y respeto la decisión de los padres que dicen no, y puede ser no cristiano, respeto su decisión, porque son sus hijos. Mi trabajo es decir lo que dice la palabra, orientar, aconsejar. ¿Por qué lo tengo que hacer antes? Porque si llega a pasar algo, tú serás responsable de tu decisión, pero yo te di el consejo a tiempo. ¿Sí? Entonces de repente, oye, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el chavo hizo tal o cual cosa? ¿Por qué mi hijo o mi hija?
Bueno, dice la Biblia, el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Es triste ver, obvio, uno de los argumentos que me han dicho algunos papás: ay, pastor, pues discúlpeme, pero en la iglesia no hay jóvenes. No hay ni muchachas ni muchachos. Y por eso se los voy a vender al mundo. Y por eso se los voy a entregar a Moloch. ¿Qué acaso el Dios al cual yo sirvo no le podrá mandar a alguien adecuado? Aquí es una cuestión de fe y de determinación. Yo sé que no es fácil. Yo respeto, de verdad, se los vuelvo a decir. Yo respeto su decisión como padres. No los juzgo, no los condeno. Pero yo hablo a tiempo. Siempre la palabra de Dios primero es preventiva. Porque después cuando llega a pasar, Dios no lo quiera, algo, ay, pastor, no sé por qué me pasó esto a mí. La Biblia lo dice. Si el padre de familia supiera que el ladrón vendría a la casa a robar, velaría y no dejaría que lo minaran. Minar es que se le hicieron un hoyo sin que se diera cuenta. Entonces, partimos de, ok, Dios entonces solamente me puede hacer un milagro o escuchar en la salvación, o también esa es una parte, porque lo dice la Biblia. Si Dios mandó y dijo, no te mezcles, le dijo Israel, no te mezcles, significa que él iba también a dar el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Es una promesa. Entonces necesito ir a la inmundicia con Belial, a los hijos de Belial. O sea, yo sé que es una cuestión de fe y tú me vas a decir, ay, pastor, pues tú lo dices porque tú estás casado. No, perdóname. Pero a mí me enseñaron así, yo crecí así. Quizá no me creas, pero yo crecí así. Y yo un día pensé, dije, no me voy a casar porque no había nadie. Mandaron a mi padre a pastorear una iglesia de 15 gentes y la mayoría de la tercera edad. Y yo dije, en la torre. Yo sí dije, no, pues chance, vamos a quedar solterón. Yo sé lo que es eso. Mi papá oraba, mi mamá oraba. Sí, porque no había nadie, nadie. Yo estaba en una congregación grandísima donde había un grupo grande de jóvenes. Quizá había más posibilidades. Pero después, oh sorpresa, empezamos a ministrar. Mi papá empieza a ministrar en una iglesia donde 15 gentes y todos adultos. No, pues ya, se amoló el asunto. Pero Dios dice, hay tiempos. Pero es que ya soy joven, ¿no? Ya estoy en edad y de verdad yo te lo digo como mi experiencia. En la preparatoria, yo tenía temor de Dios. Aunque no lo creas, tenía un temor de Dios que me mantuvo mi comunión con Dios. Después me desvié un poco, pero cuando yo entré a la prepa, amado, y yo era muy, digamos, tenía temor de Dios al portarme. Entonces me llegaron a decir en la prepa, se burlaron de mí porque no tenía novia. Y llegaron a decirme, me acuerdo mucho, ahora es que nunca se me olvida, compañeras de clase, en unas de esos trabajos que hacías en casa y de repente pues ya habíamos ido a trabajar a no sé dónde y tomamos el transporte y me dice, oye Luis, ¿te podemos hacer una pregunta personal y no te enojas? Yo dije, pues, sí. Me dijeron, oye, ¿por qué no tienes novia? No, pues es que mira, pues no considero que no es el tiempo, yo soy cristiano. Dice, oye, ¿o no tienes otros gustos? ¿No te gustan los chavos? Y yo no, yo porque ya les daba mi testimonio, yo hablaba cosas que para ellos pues eran locura, ¿no? Porque decían, pues es que, pues ¿cómo? Guardarse para Dios, o sea, te vas a oxidar. Pues sí, porque yo me inculcaron algo. Y aprendimos que la fe se vivía o no se vivía, o sea, no podíamos ser a medias. Entonces, obvio, dicen que cada quien habla de cómo le va en la feria. Pero yo vi a la gran mayoría de mis compañeros de generación de la iglesia terminar embarazados a las chicas, después divorciados, y después uno se metió con otra y así era una cuestión de adulterio, muchas cosas feas, sí, de gente que fueron al campamento, ¿no? Entonces, fueron al campamento de Dios, pues sí,
Pero después, oh sorpresa, pues después del campamento la chica llegó embarazada. Y fue una rachita y todos mis cuates así, dije, órale. Para mí era algo impactante. Para otros era algo común. Porque yo tuve un padre que me educó en el temor de Dios y me dijo, hijo, Dios es fiel. Dios no falla. Y que creyó y dijo, tú eres siervo, ni modo. O sea, tienes que cuidar. Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Entonces, no se trata de que los escondas, no se trata de que no convivan, no. Es tu decisión de verdad, amados padres, los que tengan hijos con novio o novia. Qué bueno, gloria a Dios, pues ahora sí que son tus hijos. Pero tú sabes. ¿Por qué? Porque es triste ver cómo se expresan la gente que no conoce a Dios, tanto chicas como chicos que no conocen a Dios, de los hijos de Dios. Dices, oh, eso a mí no me daría gusto que hablaran de mi hija así, ¿no? Veía un comentario y decía, órale, explícitamente el comentario, y dije, no puede ser, es hija de Dios, pero bueno, si considera que no, está bien. Entonces, yo sé que es un tema difícil, de verdad que lo sé, y que también hay una edad donde ellos tendrán que tomar decisiones. Lo que yo quiero decir es que cuando ellos ya toman decisiones después de los 18, que sería lo correcto, quizá tú no puedes obligarlos, sobre todo cuando hay un distanciamiento, pero sí puedes orar. O sea, si tú eres de los que, ok, pues ya no le puedo yo impedir, ¿no? Porque va a tomar decisiones. Pero sí puedo estorbar con mis oraciones, porque si tú eres de, pues ya no puedo, pues ya es que Dios sabe, ya se lo dejé al Señor, ¿no? Eso de, ya pues se lo dejé al Señor a ver qué, no, es como decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues ahora es tu problema, eso es mentira. Dios dijo, son tus hijos, no los míos. O sea, ¿quién va a dar cuentas, Dios o nosotros? Nosotros. Pero ya están grandes, sí, pero ya no lo puedo quizá impedir, pero puedo orar, interceder, Señor, Señor, Señor. Mira, ese hombre o esa mujer, nada más no. Pero si yo me dejo engañar, entonces yo estoy participando. Entonces, cuidado, amados, cuidado. De verdad que yo no hablo mal de nadie. Bendito Dios que no conozco a los novios o novias de sus hijos. Sí, lo han mandado, lo han guardado tanto en secreto que, bueno, les ha funcionado, que bueno. Pero pasa, porque es triste, de verdad, se los digo de corazón. A veces es, ay, que el pastor no se entere y que no se entere y entonces mamá, papá, de alcahuetes. Pero apenas hay un problema, no, vamos a decir al pastor ahorita y le vas a confesar. Y cuando el pobre niño o la niña, pues sí, es que la verdad, pues mi novio, mi novia, y luego, y bueno, ¿desde cuándo, hijo? No, pues es que ya son 3 años, pues que tu mamá o tu papá no habían visto. Pues sí, ahí sí convenía que el pastor no supiera. Pero cuando hay un problema, entonces sí, vamos a mandar el paquetito al pastor. Entonces, hermanos, eso no le agrada a Dios. O sea, yo a nadie lo he ofendido. Sí, a veces les tengo que decir. Y también sé que cuando les digo de repente ya me bloquean y ya no se me esconden. Pero está bien, mi trabajo es decirlo. Le decía a una persona, de que lloren en tu casa a que lloren en la mía, pues mejor en la tuya, porque así Dios me va a decir, hijo, tú lo dijiste, él o ella no hizo caso. A que diga, tú no le dijiste, así es de que ahora a ti te va a tocar tu pela. Le dije, no, mejor que Dios trate con los demás. Entonces, cuidemos a nuestros hijos, cuidémonos nosotros como padres, cuidémonos como padres, hermanos. ¿Qué vemos nosotros? Podemos ser tropiezo a nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué tenemos en casa? Te sorprendería lo que encontramos en casas. No ando hurgando, no, los testimonios de gente que pasó, yo saqué esto, saqué aquello. ¿Por qué? Porque ya no va con esto, ¿sale? Entonces, toda clase de perversidad sexual, aún en los matrimonios, nada de que ya estoy casado y pues tengo rienda suelta, eso es mentira. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 dice la Biblia, no en concupiscencia de la carne como los gentiles. No es de que estoy casado y tengo libertad de todo, no, cuidado, cuidado.
Es que eres mi esposo o eres mi esposa y por eso podemos hacer lo que sea. Eso es mentira. Puedes estar fornicando y ensuciando tu lecho matrimonial. Puede haber adulterio en tu propio lecho matrimonial con tu propio esposo y tu propia esposa. Puede haber fornicación con tu propia esposa y con tu propio esposo, aunque estén casados. Puede haber inmoralidad, puede haber perversidad, inmundicia. Dice el libro de Hebreos, honrosos en todos el matrimonio y el hecho, sin mancilla, o sea, sin mancha. ¿Cómo está tu cama? ¿Está limpia? Tu cama matrimonial, tu lecho matrimonial, ¿está limpio? Cuando tocas a tu esposa, ¿la ensucias? Por tu mente, por lo que tú tienes en tu corazón. ¿O realmente hay una cuestión de santidad? Los jóvenes, los solteros, ¿están guardándose para Dios? ¿Están guardando su cuerpo para Dios? Y déjame decirte que si tú honras a Dios, Dios no te va a dejar deshonrado. No te va a deshonrar. No te va a deshonrar. ¿Sí? Ahora, textos, por favor, de tarea de todo esto.